Y no juega Messi. Paulino es hincha de River, sabe de Paulino, fútbol, sí, así sí. que seguramente... Bueno, sabe de fútbol porque es hincha de River. Y sabe de fútbol, es Una hincha cosa de de River. prejuicio absoluta, mi compañero, pero bueno, ¿qué va a hacer? No me voy a meter en esa interna, pero todos queremos ver a Messi en cancha. Una pena no verlo, digamos. Vale la pena. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, vos que sos el Messi del análisis político, en todo caso, Paulino, contame un poco. Derogación de las PASO en la provincia, ¿sí o no? ¿Y cómo? Bueno, el jueves hay sesión convocada para la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que sí, que hay números, que hay voluntad y que me da toda la impresión que el gobernador, cuando confirma la fecha de la PASO, lo que está diciendo es que efectivamente quiere que la deroguen, porque ella es una facultad de la legislatura y van a avanzar en diputados el jueves. Ayer mismo entró un pedido de sesión para ese día por parte de La Libertad Avanza. Ya había otros intentos de otros sectores. Resta dilucidar cómo va a votar la Cámpora. Resta dilucidar si el peronismo va a aglutinarse en virtud del acuerdo por venir entre La Libertad Avanza, el PRO y quizás una parte del radicalismo, si es que se concreta. Pero está claro que el desdoblamiento plantea otra elección distinta a la que teníamos si fuera concurrente, porque ahí el peso específico de la estructura va a jugar un papel mucho más relevante, en particular en el conurbano. Se va a votar con la boleta tradicional. Y en ese caso La Libertad Avanza, que venía construyendo con fuerza su estructura en la provincia de Buenos Aires, se siente en algún punto débil y recurre al PRO ya por necesidad de este aspecto que tiene que ver con esa elección desdoblada, que va a elegir diputados o senadores provinciales según las jurisdicciones por las secciones electorales, y también va a renovar la mitad de los consejos deliberantes. Yo creo que es una prueba de fuego. Este es el planteo de los intendentes a Kicillof, es el planteo de los intendentes del PRO y también los intendentes radicales, que entienden que es una ventana de oportunidades para discutir otra cosa distinta a Milei sí, Milei no, que va a ser un poco la postura de la elección del 26 de octubre para diputados nacionales. Es que lo que le falta, Paulino, sobre todo a La Libertad Avanza en territorio de la provincia de Buenos Aires, es esa capilaridad que sí tienen los otros partidos, por supuesto muy arriba el peronismo, el radicalismo, los vecinalismos y la UCR no tiene ese armado todavía. Sí, efectivamente, más que no tiene intendentes propios, salvo algunos Valenzuela, que pasaron. Exacto. Valenzuela y dos más que pasaron del esquema Bullrich, que por supuesto no son despreciables ni mucho menos, pero no es en 135 distritos que tiene la provincia de Buenos Aires la mejor articulación posible para llegar a una elección con esas características inédita, la primera vez que la provincia de Buenos Aires va a votar de manera desdoblada respecto a la elección nacional. No hay antecedentes en esta justicia electoral de haber organizado un comicio de esta magnitud. Y piensen en el desafío que eso implica. También es cierto que todo se hace por la preocupación que en la provincia existía. Si hubiera sido concurrente, o si fuera concurrente, que hasta aquí es así, vos en el cuarto oscuro el 26 de octubre tenías una boleta única, primera vez que se vota con ese sistema a nivel nacional, larga, y después un sinfín de boletas en otro lugar de ese cuarto, donde con el sistema tradicional vos ibas a ir a votar a las autoridades locales y provinciales. ¿Qué es lo que decían muchos en las pruebas que hicieron y demás? Que ese sistema hubiera tardado mucho más, quien entraba a ese cuarto en votar, en elegir las opciones, que eso retrasaba el comicio y que en algunas escuelas del conurbano profundo en particular, el plazo para que vote el 60-70% del padrón, como habitualmente ocurre, se hubiera extendido hasta las 9, 10 de la noche. Lo cual hubiera implicado desde la logística un problema muy serio, o en su defecto, lo que otros decían es, para que eso no suceda, muchos se van antes, eligen una opción nacional, no votan a nivel local, o viceversa, con lo cual hubiera sido una elección con baja participación en términos prácticos para alguno de los dos eslabones de esa elección concurrente. Lo tuvo la ciudad en 2021, y ustedes recuerdan algunas anomalías que se gestaron o los cuestionamientos de Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta en ese momento, más allá de la campaña electoral, por las demoras que se producían. Imagínense eso en el corazón profundo del conurbano. Esa preocupación creo que agiganta la idea de ese desdoblamiento posible. Ahora, Paulino, ¿qué es lo que quiere Cristina y en todo caso cómo afecta esto a esa iniciativa? No, Cristina lo que quiere es que no haya ficha limpia, porque es lo único que la mantiene en cancha. Y yo creo que los vasos comunicantes, en particular con Santiago Caputo, del peronismo en el Senado, a través de Amerio, están haciendo una negociación integral a varias bandas, entre ellas incluida la Corte, el Procurador
y que el Senado finalmente no solo no discuta tal vez el pliego de los jueces, sino que no apruebe ficha limpia. Eso es todo lo que Cristina necesita para estar en cancha. Es lo único que tenemos que mirar. Porque además hay un sector del peronismo, Cristina lo entendió de ese modo, por eso raudamente convoca al Congreso hoy, partidario, en la sede de Mateu, para tomar posición sobre el DNU que mañana quiere el gobierno tratar en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, que es lo que le va a dar un amplio vallado, medidas de seguridad más restrictivas, aún mayores a las que tenía pensado hasta ayer, porque va a tener que garantizar el físico de los diputados que entren o salgan de esa sesión. Cristina sabe que una parte del peronismo está esperando que ese proyecto de ficha limpia se apruebe, porque eso es lo que invalidaría que muchos se expidan. ¿Para qué se va a expedir Kicillof sobre por caso esa iniciativa sobre lo cual no ha tenido opinión pública? Justamente teniendo en cuenta esto, que es lo único que saca de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner. ¿El peronismo tiene candidato B ahí para la provincia de Buenos Aires? Porque el fin de semana se volvía a mostrar Sergio Massa y ha activado bastante sus propios resortes, ¿no? Sí, tiene candidatos, siempre el peronismo tiene candidatos B. Los tiene la Libertad Avanza, los tiene eventualmente el radicalismo, pese a que no tiene producto para poner en góndola hoy en términos supermercadistas, pero ¿cómo no los va a tener el peronismo? Claro, y yo te diría más. Al peronismo le resuelve una parte importante de la interna que Cristina Fernández de Kirchner eventualmente, por una ley, no pueda ser candidata. Primero porque le pone una mística a la campaña. Va a ser para el peronismo la proscripta. Segundo, porque no va a estar en la boleta, no unifica a la oposición. Tercero, porque quizás el que aparezca sea alguien no tan confrontativo, no tan divisor de aguas. Y vos cuando tomás una campaña electoral, cuando haces una campaña electoral, a veces te define tu propia lógica y a veces te define tu oponente. Claro. En el 2009, lo que definió la campaña de aquella coalición de Narváez, Mauricio Macri y Felipe Solá, no fue lo que venía por delante, fue más bien el freno al kirchnerismo y a Néstor Kirchner como candidato. A eso quería ir, Paulino. ¿Vos creés entonces, digo, porque en definitiva, hoy por hoy, en vista de todo esto que estamos viendo, no está definido qué es kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Vos creés que se apuró, digamos, la Libertad Avanza o el PRO con esa foto de ayer de cara a no se sabe bien qué, digo, porque en provincia todavía no está definido? Digo, si es Cristina, si es Kicillof, si es la Cámpora o quién. Te diría dos o tres cosas, Maril, vos que sos una gran lectora de la política. Lo primero, yo creo que fue un mensaje a los Macri, porque el problema siguen siendo los hermanos con los primos, los hermanos Milei con los primos Macri. El problema central sigue siendo en la ciudad de Buenos Aires, donde todavía no pudieron articular el acuerdo electoral que imaginaban. Dicho esto, ¿Mauricio va a ser candidato o no? Primer interrogante que en la Libertad Avanza no se despeja. Segundo interrogante que en la Libertad Avanza ocupa. Nosotros no queremos acuerdos de cúpula con el partido, porque no queremos a todos. Sí queremos elegir. Ritondo, Santilli son del paladar de la Libertad Avanza. Le dan territorialidad, le dan musculatura, volumen, no desentonan. Además tienen un pasado peronista. La Libertad Avanza es primero y fundamentalmente un fenómeno más propio del peronismo por cultura política, por lo que el presidente irradia, más allá de las ideas, en todo caso peronismo de los 90, que antiperonismo. Se sienten más cómodos con Franco, con Scioli, que con un esquema antiperonista. Entonces, yo creo que esa lógica le está llevando al PRO a tener una decisión sobre la coalición electoral eventual este año, arrastrado por algunos dirigentes que ya tomaron la decisión de ellos pasarse independientemente del PRO. Caso Santilli, que entiende que el clima de época dice que la discusión política es por ahí. Milei sí, Milei no, kirchnerismo sí, kirchnerismo no, en particular en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace Kicillof? Se pone como el atacado por el kirchnerismo. Para en ese papel de debilidad, lo hizo Scioli durante sus años de gobierno, también Felipe Solá, vale la pena decir, también Eduardo Duhalde con Menem, tratar de sobrevolar las discusiones y que los problemas no sean de la provincia, los problemas son del municipio o de la nación, no tanto de la provincia. Por eso, desde hace un tiempo ya esta parte, la Libertad Avanza busca intentar gestionar la preocupación sobre la seguridad, que es la principal preocupación de la gente, sobre
el cuerpo de Axel Kicillof. Cargarle al gobernador toda la responsabilidad, que la tiene y mucha, sobre un aspecto que es neurálgico en las consideraciones de la sociedad. Paulino, ¿qué esperas para mañana? Porque estamos en cuenta regresiva para mañana, en donde todas las miradas van a estar puestas en el adentro y en el afuera del Congreso. Si el gobierno logra destrabar el dictamen hoy y finalmente llevar al recinto la aprobación del DNU para poder acordar con el Fondo Monetario Internacional, cosa que tiene una alta probabilidad de concretarse, veo un enorme despliegue de seguridad donde no menos de la mitad de la plaza de los dos congresos esté vallada, donde haya una casi imposibilidad de llegar al Congreso por parte de los manifestantes. Si me permitís, creo que todo eso va a terminar más en Plaza de Mayo que en el Congreso, porque el operativo de seguridad va a demandar mucha seguridad para el físico de los diputados y senadores que quieran ir. Porque ¿cómo van a entrar? ¿A qué hora van a entrar? Bien temprano, Claro. se supone. ¿Y cómo salen? Tenés que garantizar la salida. El argumento va a ser ese. Por eso ya empezó a mostrar el Ministerio de Seguridad de la Nación un amplio despliegue, con múltiples cortes, pero no producidos por la gente, sino por el despliegue del vallado de seguridad en las calles adyacentes al Congreso. Yo creo que va a querer evitar que le tomen el palacio, entre comillas. Y no está mal, porque hay una pulsión política por un aspecto central que ha hecho carne en una de las narrativas más importantes que el gobierno tiene para con la sociedad, que es el orden público. Y lo que podría violarse o violentarse a partir de un escenario de crisis es justamente ese aspecto que el gobierno enarbola como propio, como un triunfo, como un éxito, escindido de la economía. No todo es economía, es muy importante la economía, pero no todo es economía. Y ese aspecto del orden público, como el programa de desregulación o como la agenda anti-woke, que el gobierno lleva a la práctica y lleva adelante, son los aspectos que le dan sustento en ese núcleo duro que sostiene, independientemente de un número mayor o menor de inflación, al propio presidente. Paulino, vamos a seguir todos los acontecimientos muy atentos y consultando tu mirada como siempre. Un abrazo. Enorme placer, como siempre. Hasta mañana, pásenlo muy bien. Paulino Rodríguez aquí.